Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Luciana Cardoso, voluntaria del club, y voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al 20º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. ¿Sí? Este evento tiene una particularidad muy grande, puesto que la protagonista es una figura poco habitual. ¿Sí? Una de las precursoras del feminismo de primera ola, un feminismo radicalmente distinto a lo que estamos habituados hoy en día, porque se basa en la idea de igualdad, ¿sí? En la idea de racionalidad. El Club de Libertad viene realizando homenajes una vez por semana ya hace algunos años. La idea es tomar referentes del pensamiento de diversas épocas y hacer una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quiero recordarles que pueden solicitar un certificado gratuito para socios mediante un formulario y con un costo de 200 pesos para los otros asistentes, que lo deben pedir mediante vía redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Club de la Libertad. Otros beneficios que pueden adquirir siendo socios del club son un 20% de descuento en los libros que vendemos, además de poder acceder a nuestro programa de becas, entre otras cuestiones. Bien, ahora sí vamos a ir al tema que nos atañe el día de hoy. El referente que homenajearemos en el día de la fecha es Mary Wollstonecraft. Para introducirlos un poco antes de escuchar a nuestros brillantes oradores, Mary nació en 1759, ¿sí? Mismo año en que se inaugura el Museo Británico, y fallece en 1797, después de dar a luz a su hija Mary Shelley, la autora del afamado Frankenstein o el Prometeo moderno. Su vida transcurrió en el llamado siglo de las luces, ¿sí? En el que también nace la Ilustración, que movilizó al mundo de las ideas para salir de las tinieblas de la ignorancia que imperaron durante mucho tiempo. La vida de Mary no es la excepción en esta corriente iluminista. Su vida puede ser tomada como un faro en contra de las diversas convenciones sociales imperantes de la época. Abrió una escuela junto con sus hermanas y su amiga Fanny Blood, a quien cuidó en su enfermedad hasta su muerte en medio de un parto. Luego fue institutriz en Irlanda. Acá ya se puede apreciar su carácter transgresor, puesto que una de las niñas dijo que había liberado su mente de toda superstición. Luego de solo un año en este trabajo decidió ser escritora, ¿sí? Y en sus propias palabras, ser la primera de un nuevo género. Allí inició su camino repleto de escritura, revisionismo de las ideas imperantes, aventuras, romances, pasión, y hasta un componente de poesía y anarquía, puesto que su pareja y padre de su segunda hija Mary fue William Godwin, un conocido anarquista. Mary Wollstonecraft muere un poco tiempo después de dar a luz a su homónima hija, cual si fuese un pasaje de posta, porque ella fue una de las pocas mujeres de su época en ser una escritora independiente y exitosa. Su hija, como si supiese o como si caminase a hombros de gigantes, sigue siendo reconocida por escribir la primera obra de ficción moderna que vio la luz gracias a una suerte de microcompetencia sugerida por Lord Byron. El Prometeo moderno nos habla de la moral científica, de la creación de vida y de cómo los humanos nos rebelamos contra nuestros dioses. Mary, hija, planteó temas trascendentales tal como lo hizo su madre. Ambas fueron parte de una progresión. Una inició un camino que siguieron miles de personas, siendo punta de lanza para infinitos cambios sociales, y la otra tomó la antorcha encendida por su madre y dejó una huella que es tan indeleble que su personaje fue retratado en el cine, en cómics, dibujos animados, planteándonos una pregunta: ¿quién es el monstruo? El inicio de ese legado es el que analizaremos hoy. Conozcamos un poco más de ese gigante, cuya herencia sigue siendo analizada, estudiando y además sigue inspirándonos hasta el día de hoy. Antes de pasar a los oradores, vamos a ver un corto video, ¿sí? Si me permiten, Alberto, si me puedes habilitar. Bien. Hola, los hijos. ¿Cómo pudo una mujer del siglo XVIII, contemporánea de Mozart, transformarse en pleno siglo XXI en motivo para un graffiti? Porque sí, es Mary Wollstonecraft, nacida en 1759, la mujer cuyo retrato a tamaño casi natural estampó en stencil el artista urbano Shuey en una pared de Newington Green, en Londres. Este es tal vez el retrato más conocido de Mary y se puede ver en la Galería Nacional de Retratos de Londres, única mujer retratada junto a otros 37 hombres que los curadores han agrupado bajo la etiqueta de rebeldes, radicales y reformistas.
¿Qué hizo ella para ganarse ese lugar? Pues si cabe resumir su pensamiento en una frase, es esta: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Y fue de algún modo gracias a ese impulso inicial que hoy muchas mujeres, especialmente en el mundo occidental, pueden desplegar sus talentos y ganarse el sustento sin las limitaciones que hasta no hace tanto cercenaban sus perspectivas como profesionales, emprendedoras, científicas, pensadoras, artistas. Bien, como dije, no fue largo, pero fue una linda introducción. Ahora sí, vamos a nuestros oradores. Para este homenaje contamos con la presentación de los siguientes disertantes. Voy a nombrar primero a todos en el orden en el que va a participar, ¿sí? Y después voy a hablar sobre cómo va a ser la exposición. En primer lugar vamos a tener a Paola dos Santos. Ella es licenciada en Administración de Empresas y máster en Ciencias de la Educación, además de ser coordinadora del ciclo de homenajes. En segundo lugar vamos a tener a Alba Pérez Romero, que es abogada y máster en Economía y Administración de Empresas. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener a Alba Orellana, que es licenciada en Historia del Arte y máster en Estudios Internacionales, coordinadora general de la Fundación Responsabilidad Intelectual. Bien, ahora que los presentamos, voy a contarles cómo va a ser la metodología. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos, a los cuales le podemos agregar 5 minutos más para cerrar la idea. Mientras los disertantes van exponiendo, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, así al final vamos con ellas y se abre el debate. Bien, como advertí, Paola dos Santos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de homenajes. Les doy la bienvenida también como coordinadora de este evento. Y bueno, hoy me toca justamente dentro de mi propio ciclo hablar sobre una persona a quien yo admiro desde hace muchísimo tiempo, quizás porque me identifico bastante con ella en muchas situaciones y porque se ha convertido actualmente en un ícono del feminismo, de ese feminismo que buscamos reivindicar desde el propio liberalismo en sí, para que las mujeres continuemos las olas venideras de acuerdo a lo que nosotros propugnamos desde el liberalismo, que es justamente la igualdad ante la ley en especial, ¿verdad? Bueno, ella es Mary Wollstonecraft, así como ya en la introducción Luciana la había presentado. Ella nació en el siglo XVIII y provino de una familia realmente de clase media. ¿Qué se entiende por clase media en sí? En la Inglaterra de aquel entonces, una familia que por lo menos en ese momento tenía algo para comer. Sin embargo, justamente dentro de este núcleo familiar devienen muchos problemas, principalmente económicos y emocionales, que son los que atañen a la vida o a la adolescencia de esta Mary, que se va despertando a través del tiempo en sí. Ella vivió una niñez y una adolescencia muy agitada, en el sentido que el padre era un hombre que, aparte de ser un mal administrador de la economía familiar en sí, maltrataba mucho a la esposa. Es decir, la golpeaba, la insultaba, entre otras cuestiones que seguimos viendo hasta ahora en la actualidad, ¿verdad? En ese momento, en esa parte de la historia, era algo que ni siquiera estaba penado por ley, como lo es actualmente. Entonces el hombre tenía, digamos, un cierto poder determinado sobre la mujer, que se convertía ya sea en su esposa o en su amante per se. Y bueno, todos estos temas Mary lo vino viviendo a través del tiempo, y como la familia, justamente, por más que haya sido de clase media, no pudo brindarle una educación formal en sí, como sí la tenían la familia o los hijos de personas más adineradas. A ella le gustaba investigar. ¿Qué quiere decir esto? Ella era una autodidacta, tenía autonomía propia para investigar, para razonar, obviamente, para hablar, para discutir, debatir. Se hacía preguntas, hacía muchas preguntas
que en ese momento, en ese momento de la historia en sí, las mujeres no se lo hacían. Quizás sí, en forma silenciosa, pero ella vio una oportunidad justamente al pasar este tiempo porque intentó rodearse de las personas más capaces posibles que estaban a su alrededor. Leía, se instruía y cómo lo hacía porque eso también tenía un costo. Ella aprendió a escribir y fíjense qué importante era en ese momento la imprenta, el descubrimiento de la imprenta en sí, la impresión de los libros, el aprender a leer, porque incluso mucho tiempo atrás, no todos, ni siquiera hombres, tenían acceso a lo que era el aprendizaje de la escritura, de la lectura en sí. Entonces, Mary aprovechó esto y lo llevó a cabo. Comenzó a escribir lo que ella sentía. ¿Y qué era lo que ella sentía o qué es lo que a ella le motivaba? Ella era una persona idealista en sí misma y se hacía la pregunta de por qué las mujeres vivíamos en ese tiempo, digamos, rezagadas a una institución formal nada más conocida como la familia, que se formaba dentro del matrimonio legal. ¿Por qué las mujeres no podíamos acceder a la educación en ese momento? ¿Por qué? Si teníamos la misma capacidad de razonar que los hombres, ¿por qué quedábamos relegadas de ese derecho? Por lo tanto, ella comenzó a escribir y no fue una tarea muy fácil para ella, porque digamos que no todas las puertas estaban abiertas, como lo es ahora, actualmente, para nosotras en muchos sentidos. Entonces, tuvo la oportunidad de escribir y que una imprenta inglesa se haga cargo de esos escritos y de la publicación. Y comenzó a ganar dinero. Mientras esperaba que este sueño se haga realidad, ella enseñaba de forma particular, como incluso hasta ahora muchas mujeres lo hacen, profesoras o profesores, enseñaba de manera particular a escribir, a hablar un poco de literatura. Pero también hay que tener en cuenta que en ese momento en sí la literatura femenina estaba, digamos, rodeada de un aura como lo era de Jane Austen, por ejemplo, que justamente ella se aferraba a una idea del matrimonio como una única salida que tenía la mujer en ese momento para un paso hacia una evolución. Es decir, la evolución de ser una esposa, de ser una madre y nada más, ¿verdad? De tener un rol dentro de la sociedad y se limitaban a ese rol. Por lo tanto, ella fue escalando de a poco hasta que pudo ir consiguiendo medios para seguir escribiendo y como les dije al inicio, comenzó a rodearse de personas más interesantes, personas de las cuales ella podía aprender, tanto hombres como mujeres en sí, que tenían ideas, digamos, en ese momento, como lo dijo Luciana en la presentación, de la iluminación. Eran personas de la iluminación que incluso iban en contra de la corriente o del establishment del momento. Entonces, como ella comenzó a escalar, también, digamos, se le empezaron a caer muchos ídolos, como suele ocurrir actualmente. Ella atravesó un proceso histórico muy importante y de repente quizás un poco para nosotros ahora envidiable, ¿verdad? Porque ella fue una de las personas que, como lo dije, nació en el siglo XVIII, le tocó pasar por la Revolución Industrial, le tocó pasar por el ciclo de la Ilustración y ella tuvo que pasar también por la importante Revolución Francesa, que es un tema bastante debatible actualmente, pero que en ese momento abordaba una burbuja de idealismos y la gente estaba contenta y feliz, ¿verdad? La gente que iba en contra del establishment del momento de lo que era la monarquía en sí. Por lo tanto, al inicio, ella, por ejemplo, fue una fanática, seguidora de Rousseau. Increíble. Ella seguía mucho las ideas de Rousseau. Justamente por todo lo que hizo el contrato social, lo que hizo la Revolución Francesa, pero luego con el tiempo, y como ella, yo mismo lo dije hace un rato, era autodidacta, se fue haciendo el famoso ensayo, prueba y error,
que todos necesitamos tenerlo hasta el fin de nuestros días, para ir incluso evolucionando nuestras ideas. Y se dio cuenta que, aparte de ir ella, digamos, en contra de ciertas ideas que todavía promulgaban la desigualdad entre el hombre y la mujer, que venían ya de Edmund Burke, también las encontró mismo en el propio Rousseau, cuando en Sofía, en el libro de Sofía de Rousseau, se encontró que por más, digamos que liberalismo que se promulgaba en ese momento, y se hablaba mucho de la igualdad en sí entre el hombre y la mujer por el auge o por el comienzo de los derechos humanos, seguían insistiendo en una teoría que promulgaba la desigualdad entre el hombre y la mujer. ¿En qué sentido? En que se le seguía teniendo a la mujer dentro de un rol que tenía que asumir en la pasividad. Y por lo tanto también existían diferencias entre lo que era la teoría del razonamiento en sí, que los hombres la tenían bien clara, por supuesto, en ese momento, ¿verdad? Y la teoría de los sentimientos. Solo que a la mujer se la dejaba bastante, digamos, lanzada solamente a los sentimientos y a la parte emocional. Y ella se hizo la siguiente pregunta: ¿por qué nosotras, si somos seres humanos, no tenemos la capacidad de razonar? No, perdón, por supuesto que la tenemos. Por lo tanto, ¿por qué no podemos tener la real igualdad ante la ley como los hombres? ¿Por qué no podemos hacer el equilibrio o encontrar ese equilibrio exacto entre la razón y las emociones, entre la razón y los sentimientos? Entonces, sus escritos comenzaron a evolucionar con un auge impresionante. Comenzó con Vindication of the Right of Man, después con Vindication of the Right of Woman, y continuó con un auge que era ya prácticamente un enfrentamiento al establishment, no anterior, sino al posterior, al liberal, al que defendía incluso la proclamación de los derechos humanos, porque con todo lo que se había conseguido en ese momento faltaba demostrar que realmente la igualdad ante la ley entre los hombres y las mujeres podía ser un hecho real. ¿Qué es lo que ocurre actualmente dentro de lo que nosotros conocemos como el feminismo? Nosotras las mujeres realmente hemos ganado muchos espacios en este siglo, especialmente muchos. Actualmente incluso podemos andar con un hombro descubierto, no hay ningún problema, ¿verdad? Tenemos un derecho al acceso a la educación, al trabajo, todo. O sea, la igualdad ante la ley de forma, o mejor dicho, hablando de lo que es el derecho positivo en sí, ha ganado muchos espacios para lo que hace a la mujer. El problema consiste aún, digamos, en el factor cultural. En ese factor cultural está arraigado todavía el hecho de la acción de la justicia. Que si bien existen leyes que son atenuantes para la mujer en este siglo, la acción como es llevada a cabo dentro de la sociedad. Por lo tanto, son olas que fueron evolucionando a través del tiempo, pero Mary sí en ese momento y como otras precursoras se enfocaba en conseguir lo que nosotros actualmente tenemos, el derecho a la educación y el derecho o la igualdad ante la ley en sí. El que nosotras no quedemos más fuera del contexto, no quedemos solamente en el plano de las emociones y no solamente quedemos con el rol o con ocupar el rol de ser madre y esposa, porque también ella decía justamente: ¿de qué le sirve al hombre realmente una mujer que sea ignorante? ¿De qué le sirve a un hombre en la vida? Porque se supone que en una familia, en una pareja, tanto el hombre como la mujer en este caso deberían caminar de la mano. Entonces, al hombre le serviría una mujer intelectual, a una mujer educada, una mujer trabajadora, que lo ayude también a él a despegar y que juntos dentro de la sociedad conformen los peldaños correspondientes para que la sociedad pueda desarrollarse.
Entonces, todas estas preguntas ella se preguntaba, se las hacía, se iba escribiendo y fue lo que derivó justamente para mí por lo menos, en sus 2 obras máximas, que fueron las que mencioné, de las cuales mis compañeras van a hablar después. Y generalmente a ella se la tiene como una precursora, no solamente del feminismo filosófico en sí, sino también del anarquismo feminista, que es una corriente dentro de la anarquía constituida por unas cuantas mujeres o de acuerdo a una cierta ideología, digamos, ¿verdad? Que no sé si es muy conocida realmente en la actualidad, no se suele hablar mucho del anarquismo feminista en sí, porque ya sabemos en qué devino el feminismo, la ola feminista actualmente, pero sí digamos que es una corriente ideológica que si bien de repente existimos personas que no la podríamos tomar al 100% en sí, serviría mucho como bases para refundamentar o repensar el rol de la mujer o el rol del feminismo en sí en una sociedad que está actualmente absorbida por un establishment bastante estatista, como lo estamos viendo en los tiempos actuales en sí, e ir determinando el verdadero concepto de igualdad ante la ley para la mujer y qué es lo que nos falta realmente como sociedad actual. Como les dije, ella fue una mujer transgresora de las 3 R's, como mencionaba justamente en el video. Tenía la rebeldía y tenía también el reformismo en sí, ¿verdad? Ella fue una mujer rebelde, pero no en el sentido digamos, de ser una rebelde nata o ir contra toda una sociedad, o como generalmente se puede caracterizar a una mujer, ¿verdad? Fría, estática. Mary fue una mujer que también sufrió mucho emocionalmente. Como yo lo había mencionado, vino arrastrando problemas emocionales desde su adolescencia por todo lo que había visto en el maltrato o en la violencia familiar que había sufrido, y también por ciertos desplantes o ciertos amoríos, ¿verdad? Que la sometían de repente a ella a un estado de depresión, digamos, tuvo unas cuantas recaídas depresivas por problemas amorosos en sí, y quizás esos factores fueron los que también a ella le motivaron a tratar de entender o a tratar de superar eso, cómo la razón puede ir dominando a las emociones o puede ir dominando en cierta forma a las pasiones, a los sentimientos, para poder manejarnos de forma más equilibrada como mujeres realmente, ¿verdad? Y tratar de ir ganando espacios como lo tenemos actualmente. Mary fue para mí una figura bastante destacada, murió, como lo dijo Luciana, a los 38 años debido a una sepsis después del embarazo, y su hija se encargó de continuar su legado en sí. No obstante, el poco tiempo que vivió Mary le dejó un legado particular para todas las mujeres que comenzamos a estudiarlas en algún momento y nos sentimos bastante identificadas con ella, principalmente en lo que corresponde a las ideas autodidactas y al uso de la razón para determinar que nosotras podemos ser iguales al hombre ante la ley. Por supuesto, como todo ser humano, no hay ningún problema actualmente. Yo creo que las personas pensantes tenemos bien en clara esa cuestión en sí, pero sí es necesario ir reivindicando nuevamente ciertas ideas de aquel entonces, especialmente de Vindication of the Right of Woman, en donde, digamos, Mary con una astucia y con una síntesis impresionante lo dijo todo. Lo dijo todo, y es algo que se puede aplicar, se aplicó en el siglo XIX, en el siglo pasado, y se puede volver a aplicar actualmente. No ir en detrimento de la feminidad de la mujer, no ir en detrimento de lo que hace a las circunstancias del hombre, sino que un equipo de trabajo en sí. Hacerlo ideal, hacerlo fuerte y, por supuesto, trabajar en ganar siempre más espacios. ¿Para qué? Para que esta sociedad vaya en auge
y hagamos un camino no solamente simbólico o filosófico, hagamos un camino real para poder evolucionar en lo que hace a las leyes y en lo que hace a los verdaderos derechos que, si bien pueden existir, a veces no se lo llevan a la acción. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola, por la exposición y por respetar los tiempos. Es algo que se agradece definitivamente. Bien, pasamos a la siguiente oradora, Alba Pérez Romero. Te cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, por supuesto, gracias al club, gracias por la invitación. Y mi idea es compartirles una presentación en PowerPoint, así que voy a ir, no sé, espero tener habilitado para compartir pantalla, así es. Bien, esperen que busco para agrandarlo. Ahí estamos, así es. Bien, bueno, en primer lugar también, en segundo sería, gracias por el fragmento de video que proyectaron al inicio, que se corresponde a algo que hicimos con la Fundación González en Paraguay y la Fundación Naumann, así que me puso muy contenta de eso de nuevo. Y bueno, como dice acá la primera diapositiva de mi PowerPoint, mi objetivo es transitar las curiosidades que podemos encontrar en la obra de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Yo releí Vindicación de los Derechos de la Mujer cuando me invitaron a participar de este panel, y por supuesto fue una lectura pensada en qué es lo que me gustaría compartir con ustedes de esta obra, ¿no? Y de alguna manera sumergirse en la lectura de Vindicación de los Derechos de la Mujer, Vindication of the Rights of Women, es como hacer un viaje en el tiempo, en primer lugar. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener en cuenta, por supuesto, Paola hizo una contextualización en términos de ilustración, de revolución industrial, de revolución francesa, pero además a mí me interesa a veces transitar cuáles, quizás nos da una imagen muy vívida pensar cuáles eran los personajes contemporáneos de Mary en distintas áreas. Entonces, bueno, simplemente transitando personajes nacidos en el año anterior, el de ella, y el año posterior, entre 1758 y 1760, uno puede encontrar con que es coetánea de, por ejemplo, Horatio Nelson, de Maximilien Robespierre o de Cornelio Saavedra. ¿Sí? A mí me divierte mucho hacer estas conexiones que de repente personajes que están localizados en un ámbito europeo, de repente los transferimos al ámbito del virreinato del Río de la Plata y nos permiten hacer este tipo de conexiones. Por otro lado, es la época en la que en Escocia vive el principal poeta escocés, el poeta nacional escocés, que es Robert Burns, o surge también la figura de Friedrich Schiller, que junto con Goethe y con Herder van a ser los iniciadores de ese proto-romanticismo alemán, que es el movimiento llamado Sturm und Drang, o Tormenta y Pasión. Es la época de Luigi Cherubini en música, un personaje muchas veces olvidado, dado quizás el pobre tuvo la desventaja de ser coetáneo también de Mozart, ¿no? Que Mozart era 3 años mayor que Mary. Mozart nace en 1756, bueno, pero por ejemplo, Luigi Cherubini en el ámbito de la música. En el ámbito de la plástica tenemos a un personaje como Hokusai, que muchas veces lo asociamos con su obra más famosa, que es esa que está allí abajo, la de la ola, de su serie de estampas sobre el monte Fuji, en Japón. Todos estos son personajes contemporáneos, e incluso, si queremos evocar nuestras etapas escolares, de Leandro Fernández de Moratín. No sé si todos habrán compartido esta experiencia, pero yo en el colegio leí El sí de las niñas. Allí el retrato omití decirles, es un retrato hecho por Goya, de Leandro Fernández de Moratín. El sí de las niñas también transita un tema, si bien lo hace desde una perspectiva de la dramaturgia, el tema del matrimonio, el amor, cómo funcionaba la brújula hacia la cual se orientaba la vida de las mujeres en aquella época. Pero por otro lado, no es solamente un viaje en el tiempo, sino que es también un viaje al alma de Mary, porque si hay un escrito en el cual se condensa la sustancia de sus ideas, es justamente la Vindicación de los Derechos de la Mujer, a punto tal que el señor que aparece allí, que es su tercer
pareja, y de hecho, bueno, su único esposo, porque los dos romances anteriores tuvo un romance transitorio con, o más bien fugaz, con un pintor suizo que era Henry Fuseli, y después con un americano, Gilbert Imlay, con el cual tiene a su primera hija, Fanny, y después, bueno, con William Godwin, que evidentemente era un pensador con el cual se debe haber sentido en la mejor compañía, cuando a la muerte de Mary, a los 38 años, él decide escribir un libro homenaje a quien había sido su esposa. Le pone como título, fíjense que allí está a la derecha, Memorias del autor de la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Es como que, por un lado, ella era tan conocida que no hacía falta poner memorias a Mary Wollstonecraft, sino directamente a partir de la obra ya la asociación con Mary era inmediata. Pero por otro lado, en esta obra en particular es como que el espíritu de Mary Wollstonecraft se pone de manifiesto en su forma más plena. De hecho, cuando Mary empieza a escribir esta obra, un poco atacada, debe haber tenido un ataque de furia, cuando a partir de un discurso de Charles de Talleyrand, en el cual este señor, altamente reconocido, por supuesto, en la sociedad de su tiempo, convoca a limitar la educación de las mujeres al ámbito de la economía doméstica. Yo me la imagino agarrando una serie de plumas y 2 litros de tinta y corriendo a escribir, porque la obra la escribe apenas en 6 semanas. Y a lo largo de 13 capítulos transita fundamentalmente una serie de temas que siempre se vinculan con la educación de la mujer. De hecho, allí puse abajo un cartoon, una ilustración, que es de una serie de ilustraciones vinculadas con el tema de los derechos de la mujer, en donde aparece, me pareció muy tierna, porque es una nena sentada sobre un libro sobre el cual hay que está cerrado con un candado, ¿no? Y la imagen de tristeza del hecho de no poder acceder a él. Por supuesto, en esta obra, Mary en algunos momentos puede resultarnos repetitiva, pero nunca resulta machacona. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto no tenía la ventaja del editor de texto, ¿no? Como para poder reelaborar su escrito, pero ¿por qué no resulta tan árida la lectura? Convengamos, por un lado, no es una novela, no es algo que nos deje atrapados al estilo de, no sé, un misterio de Agatha Christie, en el cual no podemos parar hasta leer la última página. Es una obra para ir degustando, para ir leyendo de a poquito. Pero en ella aparecen al mismo tiempo elementos racionales y elementos emocionales, aparece la intensidad de la emoción de Mary. Entonces, ¿por qué dije que no es machacona, pese a que las ideas se repiten? Porque en todos los casos ella aborda los argumentos desde distintos ángulos. Todos distintos argumentos que se van planteando, ella los va respondiendo siempre con miras a sostener su tesis. Y por otro lado hay algunos capítulos, el quinto es el más ordenadito de todos, en donde separa 5 series de autores, algunos autores individuales, otros en grupo, hacia los cuales dirige sus dardos en forma muy puntual y específica, e incluso con matices y con una gran honestidad intelectual. ¿Por qué? Porque no es que simplemente dice lo que dicen, sino que transcribe párrafos de los textos que va a criticar y sobre los cuales va a argumentar. Y con matices porque en algunas ocasiones les reconoce la buena voluntad que pueden haber tenido al elaborar estas obras, si bien para ella resultan olvidables y nefastas. Y por otro lado, tiene el elemento emocional que deriva de un vocabulario que no es solo rico, sino variado, y además es emocionalmente apelativo. Entonces uno va leyendo a Mary y percibe ese entusiasmo, no es una obra filosófica fría, o sea, la razón se combina, tiene estos pequeños condimentos de emocionalidad que le dan esta otra calidad. Mary es básicamente una mujer culta, o sea, cuando uno lee se puede encontrar con referencias a los emperadores romanos, a los oráculos griegos, a las teorías sobre el derecho divino de los reyes, el mundo árabe, que ella llama el estilo maometano, o sea, realmente una amplitud de intereses importante. Yo fui marcando, en mi versión del libro, fui marcando estas cosas para poder compartírselas después, porque son interesantes.
Por otro lado, Mary es una ávida lectora, pero no de las novelitas que circulaban en ese momento, si bien, bueno, por supuesto Jane Austen, que la mencionó Paola, es un personaje significativo dentro de la literatura universal, pero eventualmente circulaban otro tipo de novelas para todo público, que serían el equivalente de la soap opera o de la telenovela de segunda categoría, y ella las critica especialmente en una parte de su texto. Pero, por ejemplo, podemos encontrar que ella cita nada más y nada menos que la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, y como parece que te gustaban los autores escoceses, también cita a Jonathan Swift, también escocés, autor de los Gulliver's Travels, los viajes de Gulliver, que en realidad su contenido, si uno lo lee, trasciende puramente el episodio pintoresco que a veces nos cuentan cuando somos chiquitos, ¿no? De los liliputienses o el País de los Gigantes. De hecho, a la cuarta parte se refiere ella, donde es el mundo de los Honems y los Yahoos, ¿sí? De los caballos inteligentes y los humanos súbditos. Justamente los Yahoo es de donde surge después de donde deriva luego el nombre de la plataforma del buscador de Internet. También hay un país llamado Yahoo en una obra de Bertolt Brecht, pero es otra historia. Fundamentalmente, Mary es una mujer de espíritu independiente. No duda en oponerse a Rousseau. Le dedica todo un capítulo a Rousseau, prácticamente furioso, donde cita varios fragmentos del Emilio. No tiene miedo del hecho de que este ginebrino, que bueno, para la época en que ella escribe, él ya había fallecido, pero era un personaje de alto reconocimiento y sin embargo no duda en enfrentarse a sus ideas, y también lo hace con Edmund Burke y con Charles de Talleyrand. Con Edmund Burke va a escribir contra Edmund Burke, mejor dicho, contra su postura conservadora, tradicionalista y monárquica, va a escribir la Vindication of the Rights of Men, y con respecto a Talleyrand, que ya lo vimos, la Vindication of the Rights of Woman, que además, incluso cuando uno empieza a leer, lo que se encuentra es una carta de ella a Talleyrand, donde lo invita amablemente a reconsiderar su posición. Una pequeña carta que tiene 3 o 4 páginas, realmente todo un desafío para una mujer que, pensemos, no hemos llegado al 1800. Por otro lado, dice por allí, Mary no se deja persuadir por influencers. ¿Quiénes podrían ser los equivalentes con esta terminología tan contemporánea que puse aquí? Bueno, había un señor que se llamaba el Dr. Gregory, que había escrito una obra que era el legado que él como padre le dejaría a sus hijas, que tenía una serie de consejos que Mary personalmente detestaba, sobre todo porque se basaban en una defensa de la apariencia sobre el ser, o sea, con darle predominio al parecer sobre la esencia, que para ella era, por supuesto, el colmo de la hipocresía. E incluso hay otro párrafo sí que dedica, una sección, mejor dicho, que dedica a este personaje, James Fordyce, totalmente olvidable, de no ser porque está citado en el libro de Mary Wollstonecraft, que escribía unos sermones para las mujeres jóvenes que todas las jovencitas de alta sociedad tenían como parte de su biblioteca básica y que ella consideraba absolutamente nefastas, a punto tal que hay una parte en la cual directamente cita un párrafo y más abajo dice, bueno, frente a esto, es como que ya realmente no hay nada que se pueda comentar con siquiera un viso de seriedad. Bueno, eventualmente yo tenía por acá la cita, no importa, la pueden buscar porque es como que acá se me ocurrió agregar esta diapositiva porque yo me imaginé a Mary teniendo estos intercambios en un muro de Facebook de hoy. Y me lo imagino así, y que eventualmente este personaje Fordyce hubiera terminado en un blog. Sí. Bien, ¿qué más podemos decir de Mary? Mary desafía toda estructura jerárquica. Hay algunos párrafos que pueden resultar francamente polémicos, particularmente cuando se refiere tanto al ejército como a la iglesia, donde ella manifiesta que organizaciones jerárquicas que se basan en el principio de obediencia son en sí mismas violatorias de la racionalidad. O sea, como que uno, si quiere pertenecer al ejército o a la iglesia, en algún punto tiene que abdicar de la razón, porque son estructuras que se basan en la obediencia. Tema altamente polémico, si cabe.
¿Y por qué? Porque la obediencia y la sumisión no forman parte de su vocabulario. Acá tenemos, esta es una imagen del actual rey de Tailandia, en un momento en que, por supuesto, tiene una esposa, está elevando al rango de esposa a una de sus concubinas. Este tipo de actitudes que evidencian obediencia y sumisión por parte de la mujer hacia el hombre, ya sea marido o padre, para ella resulta absolutamente nefasta. Igualmente nefasta le resulta la coquetería. Ahí tenemos un cuadro de Boucher donde representa a Madame de Pompadour, un personaje poderoso en la Francia aún monárquica, pero sin embargo está representada con rasgos de fragilidad, de coquetería, este tipo de contenido, en la medida en que fuera el único hacia el cual se dirigía la educación de la mujer, era algo que Mary definitivamente reprobaba, igual que busqué este otro cuadro que es de Hogarth, pintor inglés, fundamentalmente satírico, en donde vemos una cortesana que me permití ampliar la imagen de sus ojos y es evidente por su actitud que es como que está planeando algo. ¿Por qué? Porque bueno, las virtudes que se ensalzaban para la mujer en vistas a colocarlas en vías hacia el matrimonio como norte y horizonte central de sus vidas, tenían estos componentes, o sea, cultivar la debilidad, la fragilidad, la coquetería, eventualmente la astucia, para, bueno, atrapar al candidato ideal, digamos. Pero una vez que habían atrapado al candidato ideal, simplemente habían cambiado una obediencia y sumisión dentro de la casa paterna por otra. Bien. Las palabras que más se repiten, y esto se me ocurrió hacer un word cloud, vieron que hay software que permiten ver cuáles son las palabras que más se repiten dentro de una obra, entonces cargué una versión en castellano de Vindication of the Rights of Woman, y por supuesto sacando los artículos, los coordinantes y las preposiciones. Fíjense que las palabras que más se repiten, ¿no? O sea, por supuesto dejando de lado mujeres y hombres, razón, educación, pero respeto aparece por allí, sexo también, pero también aparece amor, afecto, fuerza. O sea, estas son las palabras que le dan vida al texto, son las palabras centrales alrededor del cual se nuclea toda la escritura de Mary. Mary fue una mujer adelantada a su tiempo. ¿Por qué? Y esto lo vemos, y es realmente una curiosidad en Vindication, porque si bien tangencialmente, porque no son su objetivo, aborda temas como la poligamia, la prostitución, el aborto, el control de la natalidad. Sobre el control de la natalidad, por ejemplo, ella propone específicamente amamantar, en la medida en que amamantar retarda la recuperación del ciclo natural de la ovulación, para evitar que se llene una casa de niños sick, ¿no? Estoy prácticamente citándola. Lo cual nuevamente resultaría casi tan polémico como las referencias al ejército o a la iglesia para ciertos sectores. Otros temas que aborda que también son polémicos, la adoración de las reliquias por parte del clero, los impuestos, por ejemplo, con respecto a los impuestos, hay un párrafo que a mí me encantó, donde habla de cómo algunos contribuyentes observan con harapos un despliegue de una ostentación, de un desfile, donde aquellos a los cuales se está sosteniendo es como demuestran sus manifestaciones conspicuas de riqueza, diría, ¿no? El impuesto a las ganancias. Le parece un absurdo que estas personas observen boquiabiertos tal despliegue que ellos están financiando a costa de sus propias privaciones, ¿no? O sea, temas que, bien, en definitiva, y para ir cerrando, Mary fue una mujer dotada también de mucho sentido del humor. Entre algunos párrafos escogidos, elegí 3 en los cuales nos compara a las mujeres, o por lo menos a las mujeres de esa época, con 3 animalitos. Por un lado, con unos pajarracos emplumados, se debía haber buscado una con plumas de más colores, donde dice, confinadas en jaulas, como la especie emplumada, no tienen nada que hacer más que engalanarse y saltar con fingida majestuosidad de percha a percha. Con un Cocker Spaniel. Esta podría ser dulce, ¿no? O sea, pero bueno, con esas orejas caídas. Dice, se recomienda constantemente la dulzura, la docilidad y el afecto servil del Spaniel como las virtudes cardinales. Y la que resulta más contemporánea es la asociación con
el felino, que parece que es un poco más antigua de lo que uno podría pensar, donde dice, la debilidad sexual que hace a la mujer depender de un hombre para la subsistencia produce un tipo de afecto gatuno, que lleva a una esposa a ronronear alrededor de su esposo, del mismo modo que lo haría de cualquier hombre que la alimentase y acariciase. Le hace que el hombre proveedor no era el tipo al cual apuntaba Mary. En definitiva, esto constituye de mi parte una invitación a leer, aunque sea párrafos, ¿sí? Ojear la obra porque uno se encuentra con algunas cosas realmente interesantes y definitivamente yo creo que por la naturaleza del pensamiento de Mary, si hubiera estado en Facebook hoy en día, yo le hubiera mandado una solicitud de amistad, porque es un personaje absolutamente moderno, a punto tal que en noviembre del año pasado se inauguró esta estatua que aparece por aquí, fue resultado de un concurso, y sobre ella y sobre las polémicas que también la estatua suscitó, porque todo lo que tiene que ver con Mary termina suscitando polémicas, les va a hablar la oradora que continúa, a la cual les cedo la palabra, María del Alba. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alba, por tu presentación tan dinámica y por respetar los tiempos. Ahora sí, vamos con la última oradora, no la menos importante, ¿sí? Orellana, tu palabra. Bueno, a ver, esperen que yo también tengo un PowerPoint para compartir. A ver si puedo. Ya te habilito, ya te habilito. Dale. No te estoy viendo, ¿estás con cámara? A ver ahí. ¿Listo? A ver, entonces. Bueno, como bien decía, bueno, la otra oradora, alias mi madre, yo como historiadora del arte voy a empezar justamente hablando sobre una escultura, ¿no? Que fue la que suscitó polémica, y que es esta, instalada, como bien decía, en 2020, fue realizada por una escultora, bueno, Maggie Hamblin, y muchos la criticaron por haber representado a Mary desnuda. Y en realidad, bueno, esta escultura, la escultora Maggie, tiene también algún que otro monumento para aquellos que quieran googlearlo, Oscar Wilde, bastante polémico también. Pero en el caso de este homenaje a Mary, de este concurso que ella finalmente gana, la escultora en realidad se defendió afirmando que no es la figura histórica lo que ella quiso representar, sino este nuevo espíritu de la mujer que trajo, ¿no? Todo el pensamiento de Mary Wollstonecraft. Y de hecho, bueno, la obra fue criticada como una especie de Barbie desnuda, Barbie como una muñeca, pero el pedestal dice for Mary Wollstonecraft, o sea, para Mary Wollstonecraft, y no es, digamos, una representación de ella, sino de todo lo que trajo su pensamiento, su legado. Ahora bien, no fue este el único proyecto que se presentó en ese concurso, y el segundo, digamos, el runner-up, digamos, el que hubiese ganado, no sé, por el proyecto de Maggie, es obviamente mucho más tradicional. Lo hubiera presentado a Mary vestida de época, como escritora, le vemos la pluma en la mano, tiene ahí una pilita de libros que, como bien decían las otras oradoras, era una ávida lectora y tenía una señora culta. Y de hecho, bueno, en la base hubiesen aparecido algunas frases paradigmáticas de su pensamiento. Ahora, esto teniendo en cuenta que el monumento se erigió el año pasado, ¿cuándo podríamos decir que comenzó todo este nuevo interés por esta figura o el resurgimiento por rescatar, ¿no? su legado? Y lo que podemos rastrear es que alrededor de 2011, o sea, hace 10 años, se inició la campaña para financiar el monumento,
y como una de las acciones, proyectaron justamente su imagen en el Palacio Westminster, o sea, en el Parlamento británico. Obviamente, también armaron una página web para recaudar fondos por parte de gente, particulares, y ahí lo que vemos es el graffiti que hizo el artista urbano Shui, que se mencionaba justamente en el video del principio, a todos aquellos preocupados por el ataque a la pared y a la propiedad privada, digamos, de la capillita sobre la cual el artista decidió pintar a Mary. Aparentemente lo entrevistaron al párroco, estuvo de acuerdo con la obra, así que le gustó, así que no hubo mayores inconvenientes al respecto. Pero a lo que voy es, tanto el graffiti como la escultura están los dos en la zona de Newington Green, al norte de Londres, para aquellos que cuando se pueda viajar puedan hacerlo, bueno, vayan a los que les interesen. Y me parece que vale la pena mencionarlos, porque son de alguna manera indicadores de la vigencia y la actualidad de la figura de Mary. O sea, que una mujer del siglo XVIII, contemporánea de Mozart y de todos esos intelectuales que ya han mencionado, constituye un referente todavía en el siglo XXI, es un fenómeno significativo. Pero, igualmente, no es el único lugar en donde Mary Wollstonecraft dice presente, y de nuevo vamos a seguir un poquito con esta onda artística. En la National Portrait Gallery, en la Galería Nacional de Retratos, obviamente también en Londres, cuelga este retrato que también fue el que se proyectó sobre el Parlamento británico, y es la única mujer junto a otros 37 varones, como decía el video, que los curadores catalogaron como rebeldes, radicales y reformistas. O sea que Mary califica, es la única mujer rebelde, radical y reformista que los curadores lograron, digamos, destacar. Y entre los pensadores con los cuales comparte sala, son por ejemplo Jeremy Bentham, famoso pensador utilitarista, que nos ha dejado la idea del panóptico, William Godwin, que como ya dijeron fue el último gran amor de Mary, el padre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y también por ejemplo Thomas Paine. De hecho ahí conseguí una foto en donde se ve justo abajo de Mary está Thomas Paine, que es, bueno, lo conocemos por ser uno de los padres fundadores, ¿no?, de los Estados Unidos, autor de los derechos del hombre, que ahí, como bien dice la imagen, es una respuesta a Edmund Burke sobre la Revolución Francesa, y The Age of Reason, la Edad de la Razón. Ahora, en otra sala de la Galería Nacional de Retratos, en formato papel, ya no había pintura de este señor, es Joseph Johnson. ¿Quién era este señor? Era el editor de un periódico literario llamado The Analytical Review, que es quien ve que Mary tiene capacidad, intelecto, es una mujer culta, es quien le ofrece la posibilidad de trabajar como traductora y de elaborar artículos críticos, y de hecho fue quien luego le edita las obras, es una de las puertas, digamos, de entrada a Mary para poder editar y publicar. Y entre una de las traducciones que Mary realiza, por ejemplo, se encuentra Elementos de la moralidad para el uso de los niños. Esta obra era de un alemán, Christian Gottlieb Salzmann, espero haber pronunciado bien el nombre, con quien Mary tuvo intercambios epistolares, digamos, postales. Ambos compartían ciertos intereses, uno de ellos, por supuesto, el tema de la educación, y así como Salzmann había fundado un internado que allí vemos en Alemania, Mary también había fundado en su momento una escuela para hijos de comerciantes y demás, justamente en la zona de Newington Green, en donde está el grafiti y la escultura. Entonces tenían una vida un poco similar e intereses similares. Y esto viene un poco a modo de ejemplo de las personalidades con las que Mary se vinculaba. Y a eso sumamos, obviamente, la participación en estas especies de tertulias que se hacían por la época. Allí conoció, por ejemplo, al pintor Henry Fuseli, que mencionaba Alba, el pintor William Blake, Thomas Paine, que ya lo mencionamos, William Godwin. O sea, ella estaba, de alguna manera, formaba parte de este círculo. Ahora bien, en cuanto a la obra de Mary Wollstonecraft, tenemos dos títulos que son particularmente significativos
en lo que se refiere a, digamos, destinado al campo femenino. O sea, si bien Paola y demás han mencionado Vindication of the Rights of Man, Vindication of the Rights of Woman, también hay que mencionar los pensamientos de la educación de las hijas, que lo publica en 1787, y bueno, por supuesto, Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1792. O sea, estas son las dos obras más importantes destinadas a, digamos, ¿cómo decirlo? Como que trata el tema de la educación de las mujeres. Pero lo cierto es que Mary no fue la única en abordar ese tema, sino que hubo otras, entre ellas, por ejemplo, esta Catherine Macaulay, cuyo retrato también se encuentra en la Galería Nacional de Londres, Galería Nacional de Retratos, o sea, si para el día que viaje voy a tener que ir a ver todos estos cuadros. ¿Y quién era esta Catherine? Había nacido unos 30 años antes que Mary, pero era una reconocida intelectual, había escrito una historia de Inglaterra en 8 tomos, que ahí les hice un zoom como para, obviamente el retrato la muestra, ¿no? Con un estilo y un fondo que remite a la antigüedad clásica, era historiadora, y ella también había abordado el tema de la educación en unas cartas que publica en 1790, un poco después que los pensamientos sobre la educación de las hijas de Mary, y un poquito antes de su indicación de los derechos de la mujer. Y después también tenemos, cruzando el Atlántico, pero más o menos por la misma época, tenemos a Judith Sargent Murray, que en 1790 publica en una revista su famoso ensayo sobre la igualdad de los sexos, en donde también aborda el tema el tema educativo en la mujer. Y volviendo a Inglaterra, pero luego de la temprana muerte de Mary, que como bien decía, Paola falleció después de dar a luz a Mary Shelley, irán surgiendo otras figuras, y Sarah Trimmer es una de ellas. Fundó un periódico, The Guardian of Education, o sea, como guardián de la educación, en donde se evaluaba o se analizaba la literatura infantil que se le daba a leer a los niños, se evaluaban políticas y prácticas educativas. Pero bueno, más o menos eso como para dar un contexto, que realmente no fue la única, sino que había otras, y de hecho hubo después otras mujeres. Sarah Trimmer, de hecho esto es un poquito posterior. Pero bueno, lo cierto es que más allá de todo eso, la idea es centrarnos hoy en el pensamiento de Wollstonecraft. Y el interés, ¿de dónde podría ser que surge este interés? A ver, su experiencia personal me parece que forma una de las principales fuentes, ¿no? del pensamiento de ella, porque una de las primeras actividades laborales que tuvo fue la de ser institutriz, y como dije, también fundó una escuela junto a sus hermanas y su mejor amiga. Y estas experiencias personales, sumadas a lo que ella veía, digamos, en su sociedad de su tiempo, constituyen así, de alguna manera, la base práctica o la base empírica de sus teorías. Teorías que, bueno, como dije, empieza a delinear primero en el pensamiento sobre la educación de las hijas. Tal vez la manifestación más plena es Vindication of the Rights of Woman, pero aquí ya empieza como a percibirse todo eso. Y en aquellos tiempos, como para también darnos una idea del contexto, las opciones educativas básicamente eran dos. O sea, o uno tenía tutores a domicilio, o iba a parar a un internado. Obviamente todos aquellos que tenían los medios, ¿no?, para hacerlo. Mary considera ambas inefectivas por distintos motivos y propone no tenerle miedo a la innovación. Y ella lo que hace es escribe todo un programa sobre escuelas de día, y de hecho lo hace con bastante detalle. Dice en principio que tienen que estar abiertas a ambos sexos, o sea, clases mixtas, agrupadas por edad. Plantea también la idea del patio, o espacios abiertos, y en un momento da un poco ¿cómo decirlo?, de risa pensar, porque ella lo que dice es que el patio iba a servir como para minimizar los efectos nocivos del encierro que decían las mujeres, ¿no? Porque a las mujeres se las educaba ya para la vida doméstica, a los varones no, entonces las mujeres eran siempre las que terminaban encerradas. Entonces decían, no, hagamos patios y el espacio abierto como para minimizar los males de este encierro. Ella lo que plantea también es que los maestros sean designados por las parroquias,
lo cual evitaría, de alguna forma, que resultaran como unos sirvientes, ¿no? El maestro como sirviente o como entrenador casi, ¿no? De aquellos chicos que aprendían cosas inútiles solamente para que sus padres se lucieran, ¿no? Entonces, ningún profesor, o sea, si eran designados por las parroquias, no estaban tentados de entrenar a los niños como monitos de feria para recitar tal o cual cosa, sino que era, bueno, aprendamos cosas realmente útiles y no seamos, digamos, la muestra de los logros de nuestros padres, ¿no? En esas especies de competencias entre madres que hay. Por otro lado, también plantea que las instituciones sean gratuitas. Esta gratuidad incluso plantea que las escuelas tienen que ser nacionales. O sea, el hecho de que sean nacionales, gratuitas, la idea era hacerlas accesibles a todos. O sea, a los que más tenían, a los que menos tenían. O sea, había una intención de universalizar la educación. Y después también, a modo casi que nos remite a los argentinos a Sarmiento, ¿no? Propone implementar uniformes, también como para que esas diferencias sociales o económicas no se percibieran, ¿no? en las aulas. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Mary? Perdón, vuelvo para atrás. Era educar a las mujeres. No importa de dónde sean, lo importante es que la educación que recibieran sea exactamente la misma que los varones. Entonces, en ese sentido, la verdad que la propuesta es un primer paso importante. Y para ello, o sea, uno de los, bueno, como ya lo he mencionado, uno de los principales contrincantes era Rousseau, y particularmente sobre Emilio, el capítulo 5 de Sofía, y ahí podemos ver algunas hermosas frases, solamente como para que tengan una idea de qué era lo que pensaba Rousseau al respecto de la educación de la mujer. Decía, el destino especial de la mujer consiste en agradar al hombre. Básicamente, ese es nuestro destino, chica, no había otras alternativas. Dice que no se le debe dar la misma educación, cita, y dice que la educación de las mujeres debe estar en relación con la de los hombres. Dice, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos y hacerles grata y suave la vida son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos, y esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar. O sea, realmente Rousseau, nada para pensar, digo, uno lo lee ahora con ojos históricos, y bueno, me imagino, como decía mi madre, la verdad que Mary se habrá atacado con esto, pero realmente el destino de la mujer era estar para el hombre, punto. Eso era lo que pensaba Rousseau, lo dice claramente, esas son citas que copié de Sofía, del último capítulo del Emilio. Entonces, la verdad que lo que a Mary le irrita, digamos, lo que le molesta, es que la mujer sea educada para el matrimonio como objetivo final, último de sus vidas. O sea, no teníamos nada más para hacer que estar casadas, tener niñitos y hacer felices a nuestros maridos. Y, a ver, los hombres también se casan, lógicamente, pero el matrimonio no formaba parte como del objetivo principal de sus vidas. O sea, una cosa es, lo que dice Mary, es que una mujer, o sea, la autonomía, mejor dicho, que propone Wollstonecraft, es que no excluye el hecho de que nos podamos convertir en esposas o madres, pero sino lo que a ella le irrita era la mentalidad, ¿cómo decirlo?, dependiente del hombre, ¿no? Que hasta dice en algún momento que nos envía como por un camino inmoral, en donde lo que prima es la astucia, la viveza, digamos, ese encanto como para poder conseguir un hombre, depender de él y nada más. Perdón. Entonces, o sea, el matrimonio realmente era una salvación para las mujeres de su tiempo, y realmente, si una se convertía en viuda y demás, quedaba más o menos en la indigencia. Entonces, llama a las mujeres a superarse, a abandonar esa frivolidad, la coquetería, habla de profesionalizarse, ¿no? Dice, las mujeres podrían ciertamente estudiar el arte de sanar y ser médicos, así como enfermeras, podrían estudiar política, podrían perseguir profesiones de distintos tipos,
Y acá ya se percibe un poco el llamado a, bueno, a ver, podrían estudiar política, ¿no? O sea, metámonos en la actividad política, de alguna manera anticipa los movimientos sufragistas del siguiente siglo. Y a los hombres, ¿qué les dice? Les dice, les suplico para que ayuden a emancipar a sus parejas para hacer de ellas sus compañeras. O sea, este término, ¿no?, de compañera es, de nuevo, esa idea de paridad. O sea, la mujer como compañera y no como súbdita de alguna forma del hombre, sino como realmente independiente y como compañera. Ahora, por último, bueno, obviamente esta frase, que es la frase de Wollstonecraft, es: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. La idea es que podamos forjar nuestro propio destino. Esa es básicamente la idea de Wollstonecraft, y en ese sentido parece importante para todo lo que vendrá después. Y por último, y como para cerrar la presentación, una curiosidad que hace esta cuestión espacial, me dirán aquí. En el año 2004 nombraron a un asteroide, Mary Wollstonecraft, así que pensémoslo, ¿no? Porque no cualquier persona ni cualquier pensador tiene un asteroide con su nombre, así que, bueno, cuando miremos al cielo lo podemos recordar, acordémonos que hay un asteroide y que hay una mujer llamada Mary Wollstonecraft y que realmente hizo un aporte como para todo el feminismo posterior. Así que le doy la palabra ahora sí al moderador de nuevo y así continuamos. Muchísimas gracias, Alba. Antes de iniciar con la parte de conversatorios de parte de la Fundación, agradezco a todos los oradores, ¿sí?, por su tiempo, su participación y su esfuerzo. Bien, muchas gracias, chicas. Fue hermoso. Ahora bien, vamos a abrir lo que es el conversatorio. Para participar, ¿sí?, pueden levantar la mano o bien escribir en el chat. Les voy a pedir que si levantan la mano y yo no los veo porque hay varios videos, lo pueden hacer también en la parte de participantes, ¿sí?, que es así o sí la estoy por ver. Bien, no sé quién quiere empezar, si alguien tiene alguna pregunta para hacer a las oradoras, para que ellas nos puedan ir respondiendo. Bien, nos voy a poner... Estoy poniendo vista galería para poder verlos a todos. Bien, como nadie tiene ninguna pregunta todavía, o quizás la están redactando, empiezo yo. Perdón, Susana Arasi, ¿puede ser? Sí, por favor, activar el micrófono y realizarla con tranquilidad. Sí, bueno, felicitarlas a las tres porque extraordinarias. Yo no la conocía, no conocía al personaje de Mary y me anoté porque dije, bueno, siempre Club de la Libertad tiene cosas extrañas. No sería hoy para nosotros como digamos, que somos seres emocionales que pensamos, eso que se suele decir. Si ella no quería, digamos, dominar porque si tuvo 3 maridos, digo, no fue que no quiso amar o no fue que no se dejó llevar por la pasión del amor. La pregunta es, ese lugar de la razón, ¿en qué dirección? Porque un poco me cierra al final con lo que recién pusieron, que ella no estaba en esta cosa de este tiempo de empoderar a la mujer, onda, opresión al hombre o devaluar al hombre, sino en un lugar de paridad, ¿no? Un poco, digamos, desarrollar ese concepto. No sé quién quiere... Bien, cualquiera de las oradoras puede empezar. Pau, ahora que levantaste la mano. Bueno, súper interesante la pregunta de la señora, porque hay que contextualizar en la época histórica en la que le tocó vivir a Mary, que justamente no es la misma que en la que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Nosotras prácticamente ya, las mujeres en sí nacimos en un contexto histórico con muchísimas cosas servidas a nuestro favor, ¿verdad? En mi caso, por lo menos cumplí 5 años y ya tuve derecho a la educación directamente entre hombres y mujeres, ¿verdad? Niños y niñas. Sin embargo, en el contexto que a ella le tocó vivir,
sí existía una opresión real de parte, no lo llamemos en sí de parte del hombre ni del machismo, sino de la cultura imperante en ese momento. Por lo tanto, a ella le costó, y a las precursoras de esa época, les costó muchísimo romper esa primera barrera, dar ese paso gigantesco en el cual se entienda realmente que la mujer, para poder evolucionar e incluso ser una mejor compañera para el hombre y por sobre todo ser una mejor madre, porque Mary hablaba justamente en Vindication of the Woman's Rights que la mujer en sí, como madre, conviene que sea una mujer educada, una mujer culta, porque de no ser así, ¿qué tipo de educación le está brindando a sus propios hijos? Por lo tanto, ella tuvo esa tarea de romper la gran barrera que había en el concepto de que la mujer, aparte de ser un ser dependiente del hombre, debía estar sometida solamente a la acción retrógrada en base a las emociones y al sentimiento. La mujer era vista, aparte de ser, digamos, le consideraba una pertenencia del hombre para la formación de una familia, en una sociedad en sí en ese momento, un conjunto de solamente sentimientos y emociones. Un ser que quizás era mucho más débil emocionalmente que el hombre, pero realmente no se daba el contexto para entender que éramos iguales en el uso de la razón. Imagínense, para nosotros hablar de esto ahora resulta así, algo tan lógico, tan básico, tan entendido, pero en ese momento no lo era y fue un trabajo sumamente difícil para las mujeres de ese entonces, y si ese primer paso no se llegaba a dar, incluso las mujeres no iban a llegar a tener el derecho al voto, que lo consiguieron después de un tiempo, ¿verdad? Gracias a todas las vindicaciones y reivindicaciones que hicieron durante la primera ola las feministas, ¿verdad? Por lo tanto, el principal trabajo de Mary fue romper esa barrera, entender que la mujer es un conjunto de razones y emociones, al igual de lo que es el hombre, y que necesitaba espacios para demostrarlo. Es decir, la mujer, a través del uso de la razón y por supuesto de la educación, ella podía llegar a incursionar y a demostrarle a sus pares hombres que era capaz no solamente de ser una buena esposa, una buena madre, sino de ser una genial ciudadana, una productiva que podría ayudar a contextualizar de una mejor manera lo que era la implicancia de los derechos humanos que comenzaban a estar en auge en ese momento. Gracias. Gracias, Paula. Alba, Orellana y Alba, ¿alguna quiere hacer algún aporte? Bien, en ese caso, investigando un poco en el chat, encontré el comentario de Alfredo. Sí, el señor Alfredo hace una pregunta en medio de las exponencias que dice: en cuanto a la obediencia de los militares como de los curas, no se entiende la crítica porque las mujeres en esa época no aspiraban a ingresar. Desconozco si el señor Alfredo quiere activar el micrófono para profundizar eso o si simplemente pasamos a que respondan las oradoras. Bien, en todo caso dejamos que responda la oradora y si él quiere profundizar, será en otro momento. Bien, no, efectivamente, o sea, lo que él dice no es contradictorio con lo que yo expuse, quizás, o sea, la velocidad a la cual traté de condensar todas las ideas pudo haber conspirado. El punto es, Mary Wollstonecraft tiene aversión a todo lo que signifique obediencia y sumisión, por eso en el sumisión todo seguido, ¿no? Por eso justamente dijimos que aquellas palabras que no formaban parte del vocabulario feminista de Mary eran obediencia, sumisión, como tampoco lo eran debilidad, fragilidad, trivialidad, superficialidad, coquetería, astucia. Todas esas palabras indicaban conceptos que a ella la revelaban. Y en tren de ser coherente con este rechazo, particularmente a lo que significara obediencia o sumisión,
ella incluso amplía su perspectiva más allá del ámbito doméstico y lo plantea como que, bueno, ¿qué es lo que pasa en instituciones que por su propia definición, por su propia estructura, requieren obediencia, como es el caso de las jerarquías eclesiásticas, de los párrocos respecto de los obispos, de los cardenales, del Papa, por ejemplo, dentro de lo que es la estructura de la Iglesia Católica, o en el caso de cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces, ella plantea algo que tiene sentido incluso bajo las figuras, ¿no? Existe una figura jurídica que es la obediencia debida. Entonces, cuando se revela contra la obediencia, justamente plantea la contradicción entre la obediencia y el ejercicio de la razón, que en algún punto uno tiene que abdicar de su propia racionalidad si tiene que ajustarse a una estructura que se basa en la obediencia. Ella no hace referencia al hecho de que la mujer acceda a estas estructuras, no se lo plantea, creo que en ese momento debe haber sido algo que estaba fuera de su esquema, digamos, de su ámbito estaba muy lejos para ella ese paso, pero no, o sea, no hay contradicción desde ese punto de vista. Está, o sea, lo que planteó Alfredo, no recuerdo su apellido, mejor dicho, no sé cómo pronunciarlo correctamente. Estamos de acuerdo en que no es un argumento vinculado con la mujer, ¿sí? Y si me dejas hacerte un comentario aparte, algo que me parece, no tiene nada que ver con lo de la obediencia o la sumisión, sino con lo que desarrolló Paola del tema de la igualdad ante la ley, que me parece importante para diferenciar el feminismo liberal del feminismo colectivista, digamos, o de los otros feminismos con otras connotaciones, es diferenciar lo que es la igualdad ante la ley de la igualdad mediante la ley, ¿sí? O sea, ese me parece que es el concepto central, porque cuando uno se plantea en un feminismo que busca lograr igualdad mediante la ley, mediante imposiciones, mediante cupos, mediante restricciones a la libertad de contratar, por ejemplo, o lo que fuere, en realidad ya ahí se desvió del camino del auténtico feminismo liberal, ¿sí? Eso me parece que es una extensión muy básica, ¿no? O sea, cuando uno frente a una situación concreta, dice, ok, ¿esto es igualdad ante la ley o es igualdad mediante la ley? O sea, las famosas esas listas tipo cierre relámpago que se usan hablando de derechos políticos, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. ¿Por qué no 3 mujeres y después 2 hombres, o 7 hombres y después 2 mujeres, ¿no? O sea, me parece que el criterio tiene que ser otro, ¿no? O sea, listo, nada más que eso, que me parece que es un tip que a mí me sirve como para, ante una política cualquiera, tener clara la diferencia. Listo, me callo porque si no sigo hablando. Muchísimas gracias, Alba. ¿Alguna otra oradora que hacer? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Bien. Claudio Rodríguez escribe, muy buena charla. ¿Mary influyó con algún pensador argentino? Veo un paralelismo con los pensamientos de Domingo Faustino Sarmiento en lo escrito, en lo discursivo y en lo actuado por el prócer argentino. A ver, sí, como yo misma mencioné el tema del guardapolvo blanco, ¿no? Esta idea, o sea, habría, no sé, no lo tenemos a Sarmiento acá para preguntarle si leyó a Mary Wollstonecraft o no, lamentablemente la máquina del tiempo todavía no se ha inventado, pero seguramente, a ver, Sarmiento estuvo en contacto con las ideas europeas, ¿no? En torno a lo que tiene que ver con la educación, de hecho trajo educadores acá, fundó escuelas, o sea que es probable que haya, de nuevo, si la leyó o no, la verdad habría que investigarlo un poco más, pero sí, seguramente, por lo menos Sarmiento, lo que es el famoso padre del aula, que lo llamamos, seguramente habrá estado influido, no sé si por Mary Wollstonecraft, sino por estas nuevas ideas de educación que empezaron a circular en Europa en el siglo XVIII, pero demoró un poco Sarmiento, porque calculamos que Sarmiento es siglo siguiente prácticamente, pero seguramente habrá estado. Habría que rastrearlo e investigarlo un poquito mejor, pero seguramente. Bien, muchas gracias. Paola, Alba. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Hernán Alcolea dice, hoy en día, ¿qué propuesta nos pudiera hacer Mary? ¿En qué pueden avanzar?
Cualquiera de las tres puede responder en cualquier orden. Bueno, realmente, como yo dije, Edu, durante mi exposición, lo ideal sería hacer una reivindicación de la vindicación de los derechos de la mujer, ¿verdad? Porque lo ideal sería, como lo planteó Alba justamente recién, ¿verdad? Entender la diferencia que radica entre la ley y la igualdad mediante la ley. Y a través de todo el conocimiento de la historia y de los legados que fueron dejando nuestras precursoras en los siglos anteriores, podríamos comprender realmente que la estrategia que deberíamos llevar a cabo las mujeres para mantener todo lo que hemos logrado a través de la historia en sí, e incluso seguir avanzando, es justamente tener en cuenta y bien en lo alto el concepto de igualdad ante la ley, para no caer justamente en estrategias polémicas, estrategias mediáticas y principalmente en el colectivismo que ha absorbido gran parte de las buenas ideas y del legado que han dejado nuestras precursoras a través del tiempo. Comprender posturas, tener siempre a mano a la tolerancia, justamente para poder debatir, llegar a acuerdos conjuntos que sean benéficos no solamente para las mujeres, sino que también para los hombres, en una sociedad en donde estamos hablando siempre de igualdad, igualdad aquí, igualdad allá, pero la realidad de las cosas es que tenemos que entender de qué tipo de igualdad es la que buscamos como mujeres actualmente y cómo utilizar al feminismo para ello. Y yo por lo menos soy partidaria de tener en cuenta a la igualdad ante la ley y de buscar las mejores herramientas de consenso para llegar a acuerdos mutuos que sean beneficiosos para la sociedad, y tampoco, digamos, tener una ilusión muy cortoplacista de que podemos arrasar con todas estas ideas o con todos estos idealismos para poder llegar a un sometimiento de la sociedad ante caprichos femeninos en sí, de como tenemos ahora, ¿verdad? En demasía a nuestro alrededor, que vemos en la sociedad y que a veces incluso vemos mujeres que no nos gustan mucho cierto tipo de imposiciones en sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, sin importar que seamos mujeres o seamos hombres, va en detrimento a nuestras libertades. Tiene un efecto boomerang, tarde o temprano, para todos por igual. Esa es la verdadera igualdad que nosotras debemos, digamos, tener en cuenta, luchar siempre por ella y tratar de mantener esos espacios ganados por mérito. Si bien siempre se habla de paridad, a mí me gustaría mucho que esa paridad sea a través del mérito en sí y no a través de un derecho positivo impuesto. Sin embargo, el colectivismo, como dije recién, se ha apoderado de muchas ideas y las ha trastocado utilizando también factores emocionales que atañen a la mujer, incluso actualmente, porque si bien podemos decir que hemos ganado espacio, la violencia hacia la mujer tampoco ha terminado, ¿verdad? Quizás es mucho menos de lo que era anteriormente porque existen ya leyes, pero sí todavía tenemos muchas cuestiones a ser trabajadas, más en la acción que en una idealización hacia las leyes impuestas que pueden ir en detrimento de nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, Paula. Alba Orellana, Alba Pérez Romero, ¿algún otro aporte? Bien. En ese caso pasamos al comentario que hace Susana Cohen-Arasi, que dice: lo que pasa que Pari pensaba en la cooperación entre hombre y mujer, ¿no? En cambio, hoy vemos que se plantea una situación de rivalidad y competencia con el hombre, que no tiene sentido. ¿Alguna quiere hacer algún comentario? No, bueno,
más o menos continuando con lo que decía Paola, ¿no? Que hay como un feminismo que, o por lo menos el feminismo mainstream, ¿no? Lo que vemos en la tele, esto que decía Paola, ese feminismo que usa estrategias mediáticas y demás, que es un feminismo colectivista, que sí, usa algunas frases, yo no las voy a reproducir ahora, pero bueno, seguramente o sea, todos las hemos visto, y la verdad es que no es o sea, más o menos continuando con el pensamiento de Mary Wollstonecraft, lo que ella pide es igualdad realmente, o sea, no pide que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas, punto. O sea, no pide, no es competencia, no es rivalidad, no es, es igualdad, ella pide igualdad. Entonces me parece que en ese sentido Mary estaría un tanto espantada con lo que puede llegar a ver en la tele, pero sí, es totalmente de acuerdo, que eso es lo que vemos y que no tiene que ver tanto con ese feminismo que planteaba Wollstonecraft. Me parece que es nada, es así, nada, eso. Muchas gracias, Alba. Paola, señora Alba. Bien. En ese caso, algunos de nuestros participantes, bien ahí. Marina Grenat dice, el colectivismo apuntaría más a la emocionalidad que a la razón, ¿no? Seguimos con la temática de feminismo actual. ¿Algún aporte? Sí, justamente es algo que hay que destacar bastante, Marina. El colectivismo apuntaría más a la emocionalidad que a la razón. Por supuesto, porque un arma fundamental del colectivismo es justamente el uso de las emociones como un instrumento, como una herramienta, como lo vemos actualmente. Y fíjense ustedes que ya en aquel entonces Mary hacía un hincapié en distinguir, separar lo que era la razón de las emociones, estudiarlas de forma separada y entender que somos el conjunto de ambas cuestiones. El ser humano, no la mujer, el ser humano somos razón y somos emociones a la vez. Tenemos a la cabeza, tenemos al cerebro y tenemos al corazón, poéticamente hablando. Lo importante es que la razón debe guiar a los pasos, es decir, debe guiar a nuestras emociones. Hay una cuestión que se estudia actualmente, y ya incluso desde el siglo pasado, que es la inteligencia emocional, que es una herramienta muy, muy importante que cuando la comenzamos a entender y practicar, vamos evolucionando y vamos dando pasitos para adelante en el uso de nuestra razón como un stop a nuestras emociones y a ese león que a veces quiere despertar entre nosotros para atropellar a todo lo que consideramos que está mal o que trabaja mal en sí. Sin embargo, la razón es la que nos para, nos hace mantener un cierto equilibrio y por sobre todas las cosas nos hace pensar de forma objetiva y nos hace decidir entre el bien y el mal, entre el error o lo correcto y hacer un feedback, una retroalimentación de si estábamos equivocados o no antes o si debemos actuar de otra forma. Entonces, ella hacía hincapié ya en ese momento, hace varios siglos atrás, en distinguir el uso de la razón y el sentimiento, y que las mujeres, nos recuerda a ella, las mujeres somos el conjunto de la razón y las emociones. Por lo tanto, yo considero por lo menos una falta de respeto a esta gran precursora del feminismo liberal, que nosotros actuemos siempre bajo la circunstancia de las emociones y no demos uso a la razón para incluso analizar y criticar a las ideologías que se anteponen en este nuevo siglo. Gracias. Gracias a vos, Paola. Señorita Alba, señora Alba. Dale, Alba, por favor. Está silenciada. Si puedes activar el micrófono. Perdón, ahí está. Bien, un pequeño aporte en cuanto a lo que mencionó Paula respecto del tema de la razón y la emoción.
a ver, mientras ella hablaba, yo iba pensando, por un lado, el discurso en algún momento me evocaba el del famoso Auriga de Platón, ¿no? Donde está el conductor del carruaje con los 2 caballos, y cómo, bueno, de esta estructura tripartita del alma que plantea Platón, en algún punto resulta que el nous, ¿sí? La razón vendría a ser la directora, y en oposición con, por ejemplo, el pensamiento de Hume, que exalta el valor de la emocionalidad como guía a pensadores de las más diversas épocas, pero fundamentalmente hay algo que trasciende a la filosofía y que es algo absolutamente práctico. No recuerdo exactamente los detalles porque, bueno, obviamente esto está fuera, no está programado, pero en determinado momento se hicieron estudios médicos sobre personas que habían tenido daño cerebral en el área de las emociones, pero se habían preservado absolutamente todas las funciones cognitivas, la atención numérica, espacial. Sin embargo, esas personas que tenían sus tests de inteligencia absolutamente intactos, se revelaban absolutamente incompetentes para manejar sus vidas. ¿Por qué? Porque eran como una especie de, digamos, como el señor Spock de Viaje a las Estrellas. Los que, bueno, más o menos estén dentro de mi edad van a tener esa referencia en forma inmediata, para el resto, bueno, lo pueden googlear. Un sujeto que carece de emoción era absolutamente incapaz, esta persona, al tener dañado su centro de procesamiento, sus centros de procesamiento emocional que están distribuidos aparentemente en el cerebro, para priorizar, para establecer un curso de acción, para tomar decisiones, para actuar. Entonces, eventualmente se podía distraer en actividades absolutamente irrelevantes y no prestar atención a lo que realmente había que hacer. Con lo cual, es como que está demostrado hasta a nivel de neurociencia, digamos, la necesidad de interacción entre la emoción y la razón en la actividad cotidiana, como que forma parte de nuestro ser. Esto, dejando a salvo que, por supuesto, la pregunta creo que apuntaba a otra cosa, apunta a los colectivismos y la emocionalidad. Yo creo que los liberales tenemos algo que hacer en ese sentido, porque evidentemente el público, o sea, esto como es un tema estratégico, ¿no? Es un tema de influencias. La emoción capta mucho más al interlocutor que el puro argumento racional. Y si hay algo que Mary nos plantea en esta obra, es que, ¿vieron cuando yo puse en una de mis diapositivas que aparecía un pedacito de cerebro y un pedacito de corazón? Ella no elabora una obra fría, descarnada, le pone pasión, le pone emoción. Entonces creo que muchas veces el discurso liberal tendría idealmente, o tenemos que tratar de darle, en mi opinión, un formato que combine las dos cosas. Ir solamente por el lado argumentativo puede tener eficacia, pero ojo que por el otro lado, si uno de alguna manera lo que nosotros manifestamos ataca el sistema de creencias del otro, le generamos una disonancia cognitiva que va a hacer que al revés se estanque en su posición, se atrinchere detrás de sus ideas para defenderlas y no podamos penetrar esa coraza. Entonces me parece que tenemos que generar instancias hábiles que, sin claudicar de los principios, nos logren ir abriendo brechas, y eso se logra desde lo emocional, se logra desde un discurso en donde aprendamos a empatizar con el otro, con el que eventualmente discrepamos, y a partir de allí ir abriendo caminos, porque no se trata de ganar discusiones, sino de conquistar personas para la causa liberal, ¿no? O sea, la idea no es aplastar al otro a cacerolazos intelectuales, sino eventualmente conseguir a alguien más que sea adepto a nuestra causa. Y para eso creo que tenemos que tomar las lecciones del colectivismo en lo que nos puedan servir y ubicar la emocionalidad en el lugar que le corresponde. Lo planteo como idea, como planteo personal, ¿no? Listo, eso es. Bien, muchas gracias. Alba, señorita Alba, pasamos a la siguiente pregunta. Bien. Genial. Ahí la señorita Susana Cohen escribe: ¿qué pueden decir del tema maternidad? El discurso de pelea contra el hombre dado por Melinda Gates desde la Fundación Gates en LinkedIn plantea la esclavitud de las mujeres por tener que criar a los hijos, como oprimidas por el hombre.
¿Algún comentario al respecto? Bueno, realmente volvemos al contexto histórico, ¿verdad? Justamente Alba Orellana había hablado del sometimiento en esa parte de la historia de la mujer a ser solamente, a desempeñar el rol de esposa y, por supuesto, de madre, ¿verdad? Como un ente procreador, pero actualmente se ha abierto una brecha enorme desde toda la incursión del feminismo a través de la historia, la revolución industrial y otros pases que hemos tenido a través de los derechos humanos, y la mujer ha tenido que salir a trabajar. Si bien yo soy partidaria de no ver solamente a la mujer dentro del enfoque de la madre, la que está en el trono, ahí por encima para los hijos y principal educadora, sino que de ambos, cuando estamos hablando de una familia constituida, ¿verdad? En un hogar, y si estamos hablando de una familia de padres separados, etcétera, para mí tendrían que tener el mismo rol fundamental de educadores ambos. Pero sí, actualmente la mujer ha tenido que desligarse mucho más de la función dependiente de madre y ha tenido que salir a trabajar porque las circunstancias han sido impuestas de esa forma y porque también forma parte de un proceso de la evolución de la mujer a través de la historia. Por lo tanto, una fábrica de criar hijos, yo lo veo, digamos, como una secuencia de varios hijos y de una dependencia otra vez cultural de la madre a aferrarse a educarlos, a tener toda la familia en orden, la casa, sí, pero sin embargo ya es una cuestión insostenible, porque la mujer actualmente... No hablemos de que tiene el derecho a trabajar, a estudiar. La mujer siente esa necesidad de salir al mundo y ganarse su espacio por mérito. Incluso sin desmeritar la función de madre. Existen madres espectaculares. Acá ustedes le ven a Alba Orellana, es un producto justamente de su madre, de la señora Alba, brillante. Entonces existen varios ejemplos históricos y actuales en donde la mujer no necesita desprenderse de todo lo que ha ganado o de todo el espacio que ha tenido que ganarse a través de su mérito. Puede ejercer loablemente todas las funciones, madre, esposa o trabajadora, educadora, amiga, hermana, hija, son muchas funciones. Y a la par también los hombres. Los hombres pueden desempeñar tranquilamente todas estas funciones, solo que en vez de madre se lo llama padre. Representa una igualdad que yo no veo ninguna diferencia en lo que hace a lo cultural y a lo social. No debería ser así. Por lo tanto, las tareas también son compartidas, deben seguir siendo compartidas. El derecho está ahí, podemos utilizarlo, podemos no utilizarlo. Existen mujeres que desean ser solamente madres, existen mujeres que no desean ser madres. Todo tiene que ser respetado y si existe la posibilidad de ganarnos un espacio por mérito, lo haremos. Y si existe la necesidad de quedarnos en nuestras casas a educar a nuestros hijos y a desarrollarnos como madres solamente, que sea voluntario y así continuará siendo para la felicidad y la libertad siempre de cada uno, en el rol de hombre y en el rol de mujer. Gracias. Gracias, Paola. Señora Alba, ¿algún aporte? Bien, ¿algún otro participante tiene alguna duda o vamos finalizando el evento? Esperen que estoy viendo las camaritas. Bien. En pos de que parece que todos han saldado sus dudas, ¿sí? Voy a agradecer por, creo que cuarta vez a los oradores. Todos, bueno, no voy a caer en la generalidad de decir todos, pero la gran mayoría de los que estamos acá, afirmo con total seguridad por los comentarios que vi en el chat, agradecemos su participación, sus geniales exponencias. Bien, antes de finalizar, ¿sí? Los invito al próximo homenaje, ¿sí? Que va a ser sobre el Día de la Constitución, el sábado 1 de mayo, por esta misma plataforma a las 18 horas. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo sábado.